En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo nos encontramos en el segundo domingo de Adviento y aparece la gran figura precursora de nuestro Señor, su primo San Juan Bautista, porque nuestro Señor, según la genealogía que nos da Cornelio Alápide, era primo de nuestro Señor. Y Santa Isabel y la Virgen María eran primos hermanos, porque su mamá Zoe y Santa Ana, junto con Jacob, el papá de San José, eran hermanos. Pues bien, esta gran figura, que como dice nuestro Señor, más que un profeta, porque los profetas anunciaban las cosas lejanas, futuras, que no se veían, que vendrían. Y aquí San Juan Bautista señala con el dedo a nuestro Señor, por eso es su precursor y más que profeta, porque es en presente, no en futuro. Pero asombra de que San Juan Bautista desde la cárcel mandara a dos de sus discípulos para preguntarle quién era. Cosa absurda, aparentemente, porque San Juan sabía muy bien quién era, si no, no podía ser su precursor, así de claro. Pero lo hizo para que sus discípulos se destetaran, se querían aferrar a él, y él estaba ya en vías de ser martirizado. De esa cárcel no sale sino decapitado. Entonces era para que verificasen los discípulos por sí mismos, y mandó a dos y lo transmitieran a los otros, y así entonces queda zanjada la cuestión, porque de otro modo sería completamente absurdo e ilógico. Y el elogio que hace nuestro Señor, que salisteis a ver una caña que se bambolea o un señorito vestido de ropas finas, pues no, un hombre curtido, con el sol, la soledad del desierto, y que era el que señalaba la presencia del Mesías anunciado por las Escrituras, que haría todos los bienes que vemos: resucitar a los muertos, hacer oír a los sordos, ver a los ciegos, predicar el Evangelio a los pobres, todas las cosas que estaban vaticinadas como cosas que haría el Mesías. Y la Iglesia quiere entonces, como preparación a la Natividad, pues con justa razón, manifestarnos esa gran personalidad de San Juan Bautista, que además sabemos que fue, aunque concebido en pecado original, nacido sin pecado original. Esa fue, entre otras cosas, la disputa del ingeniero Gorostiaga, que quería alabar a San José y decía que también fue inmaculado. Y el padre Ford, en vez de decirle: vea, ingeniero, eso se puede decir, pero no como inmaculado, que es privilegio exclusivo de la Virgen, como nacido sin pecado, porque fue santificado como otros santos, como San Elías y San Jeremías y San Juan Bautista, santificado en el vientre. Pero no, así de bruto los dos. ¿Qué vamos a hacer? ¡Qué imbecilidad! Pero bueno, pues bien. Pero las disputas estúpidas no quedan ahí. Vemos entonces que San
Juan Bautista es un gran predestinado, desde que nació. Una predestinación extraordinaria. Y oh sorpresa, ya no lo dejo para el año que viene, como lo había dicho, sino que lo anticipo y mejor en caliente, para aclarar un poco más de la predestinación que viene mal barajada, estúpidamente planteada, estúpidamente defendida. Y que ese problema no lo haya resuelto la jerarquía, el magisterio de la Iglesia, ni los papas. Porque incluso, como cuenta Garrigou Lagrange, que es exponente de la estupidez de la llamada escuela tomista y defensor de Báñez, un digno paladín de la burrada hecha cátedra, pretendiendo defender a Santo Tomás. Y resulta que 3 papas, Clemente VIII y Pablo V, que hicieron 87 juntas, congregaciones, en 7 u 8 años, uno detrás del otro, para resolver el problema, pero no se resolvió. ¿Y cómo lo iba a resolver? Si los jesuitas tiraban por un lado a lo bruto y sin los principios tomistas, y los dominicos con los principios tomistas, entendido por miopes, leguleyos, imbéciles. Entonces, lógico que un papa, ¿qué iba a hacer? A menos que estuviera más lúcido que ellos. Pero ¿quién más lúcido que los jesuitas y los dominicos? Entonces, ¿en qué terminó la cosa? No se peleen. Y se acabó, aunque algunas cosas precisaron en contra de algunos principios de Molina. Entonces, lo políticamente correcto, o teológicamente correcto en este caso, no se inventó hoy, ya cuántos siglos tiene, y viene casi un siglo después, Benedicto XIV, y reafirma lo que habían dicho Pío V, y dice, esperando unos tiempos mejores. ¿Cuáles tiempos mejores? De todos modos, por ahora no urge. ¿Qué es lo que no urge? Tremendo problema y no te urge, pero ¿tú qué eres? No me extraña que en esa corte, al estilo renacentista, se dijera eso. Y de ahí saliera bocato de cardenales, porque si el Papa sí, los cardenales a balancear sus largas sotanas o capas cardenalicias y comiendo bien, pues ¿qué quieren? Claro que no se podía resolver el problema teológico, porque en definitiva ninguno de los dos tenía razón. Tenían algunas verdades que defendían, y encima miopemente, y hasta el día de hoy sigue el problema. Por eso en ENCON no se enseñan, y a mí me enseñaron de la predestinación. ¿Y quién iba a enseñar si qué había? Si cuando Monseñor Lefebvre, cuando el padre Castellani le dice a Monseñor Lefebvre, ¿con qué profesores va a abrir el seminario? Porque Monseñor Lefebvre lamentablemente abrió con lo que pudo, y esos no tenían mayor formación. Y al respecto ni Monseñor Lefebvre, que era doctor en teología, porque la cosa viene mal barajada de hace rato. Ahora no sé de qué sirven todos esos títulos de doctores en teología, y me los cargo a todos.
e incluso el del padre Castellani, doctor Sacro, que no tienen claridad en el tema de la predestinación. Y son todos. Salvo dos que conozco, el padre Marín Solá y el padre Muñiz, que al respecto dieron los principios, según Santo Tomás, para que las cosas se clarifiquen, se aclaren y se puedan algún día definir, pero que se va a definir, sí, con lo que andamos. Y ahora me acuerdo, porque era lo primero que iba a decir, pero me olvidé de esa frase del cardenal, de Viganó. Entonces, aprovecho y lo digo ahora, que dijo, esto fue publicado el 2 de octubre del 22, hace poco, 2 meses. Hoy en día ya se ha retirado el catejón, al menos temporalmente, y la sede apostólica está ocupada por un enemigo jurado de la Iglesia. Está diciendo que Francisco es un usurpador, enemigo jurado encima. O sea que no es papa. Ahora espero que Viganó no piense que sea Benedicto el papa, ¿no? Porque esa es otra estupidez. Pero bueno, esto no lo ha dicho ni Monseñor Lefebvre, no lo ha dicho nadie. Un enemigo declarado, jurado. Bueno, lo que yo pensé desde que entré en el seminario y antes de ir a Econ, siendo seminarista en la Argentina cuando ni la reja existía, por simple intuición y deducción, sin una claridad como la que tengo hoy, sin una estructura teológica como la que tengo hoy, pero eso para mí fue como el que le ve cara de asesino al maleante antes de que le prueben y le hagan el juicio. Perdónenme. Hay cosas que se tienen o no se tienen, se ven o no se ven. Pero bueno, entonces era la frase que yo no quería, que yo no había podido, no me acordaba. Y pues bien, entonces por eso digo, ¿quién va a definir nada ahora? Se acabó. Pues bien, entonces, yo no puedo, y repito, por defender la infalibilidad divina en su conocimiento, en su querer y en su obrar operar, no puedo marchitar la libertad que esa misma divinidad crea y hace libre. Entonces yo no puedo confrontarlas. Y encima sabemos que todo el que invoca el nombre del Señor se salvaría. Lo dice Romanos 15, si mal no recuerdo. Lo que dice Santo Tomás, que la mínima gracia me conecta con el cielo. Cosas que quedan estúpidamente negadas por Báñez cuando hace de la gracia suficiente una gracia que no sirve para nada. Es suficiente en el sentido que sirve y está dada para hacer el bien sobrenatural, pero no de modo infalible, sino falible, no impedible, sino que se puede impedir, pero no que no da la facultad de hacer el bien. Y la eficaz sí la da, no se puede impedir. Pero es que tampoco entendió ni él ni nadie
que hay dos gracias eficaces, infalibles, inimpedibles, que es la ordinaria prometida por Dios y la extraordinaria que no es prometida por Dios a nadie ni la tiene que prometer, como puede ser la gracia de la predestinación de San Juan. Y ya no hablemos de la de nuestro Señor como hombre y la de la Virgen María como inmaculada. Pero sí como algunos santos que parece que nacieron o fueron santos desde que nacieron. Pero yo no puedo confundir esa predestinación extraordinaria con la predestinación ordinaria. Entonces no puedo anular las gracias, desconectarlas y entender a lo bruto la infalibilidad divina. Y Dios conoce infaliblemente todo lo bueno y lo malo y no causa lo malo, no es causa del mal. ¿Y cómo lo conoce al mal? Por vía de eternidad, por producirse el hecho, aunque Él no lo produzca. Es que incluso anulan como inservible o pura babosada la voluntad llamada antecedente, y la única que queda es la consiguiente o consecuente. Por terminar de decir, como dice Garrigou-Lagrange, fiel expresión de la estupidez de la escuela atomista, lo tengo que decir porque quiero reventar con eso, que en el libro dedicado a la predestinación, en medio de los hombres Dios ha querido que un cierto, en ciertos que Él predestina a hacer parecer su bondad bajo la forma de misericordia que perdona, y en otros que Él reprueba bajo la forma de justicia que Él castiga. Esto es una estupidez. Y eso lo piensan todos. Así que yo, porque habla de la bondad divina, ciertos predestinados y ciertos no predestinados, por lo tanto y luego condenados, para que se vea la justicia divina. Así que la justicia divina se ve porque existe el infierno. Si no existiera el infierno, no existiría justicia divina. Somos estúpidos. Lamento. ¿Por qué Dios elegirá a esos para la gloria y por qué reprueba a los otros? No hay otra razón que la voluntad divina. Entonces, porque Dios quiere, así que Dios quiere a unos que se salven y a otros que no. Eso es lo que decía Lutero, Calvino. A mí me perdonan, esto es otra estupidez. La voluntad divina. Dios no quiere que nadie se condene. Y Él quiere predestinar a todos, no a algunos. Hasta el mismo padre Muñiz, que es excelente, y habla de la predestinación, en buenos términos, post previsa merita, después de la previsión de los méritos, pero aún así, por el lastre del peso de todo esto, llega a admitir
una estupidez. Claro que pasa desapercibida porque la corrige con la conclusión y con la explicación, pero admite, sin darse cuenta, que es contradictorio a este principio, refiriéndose a la voluntad consiguiente de Dios. De estas criaturas cuya aptitud frente a la gracia suficiente fue conocida ciertamente en el momento anterior, Dios elige y escoge misericordiosamente a algunas personas a quienes determina con voluntad consiguiente dar la gloria. Y cae en el mismo error que él mismo está combatiendo. Porque no elige a algunas, elige a todas las que responden bien a la gracia suficiente, en la cual le da incoada la gracia eficaz ordinaria, e incluida la gracia eficaz ordinaria de la perseverancia final. ¿Por qué ordinaria? Porque se da común, corrientemente, incoado, con derecho a ella, si hago el bien con la mínima gracia que Dios me da. En cambio, la extraordinaria, no hay necesidad, y Dios la tiene para personajes como Cristo, como la Virgen, como San Juan, como algunos grandes santos. Pero esa no es la única predestinación que hay. Y él mismo dice, y tiene toda la razón, en contra de la llamada reprobación negativa con la que quieren edulcorar los tomistas bañesianos la cuestión. Dios reprueba, pero negativamente, o sea, de costadito, no quiero. Dice, esta reprobación negativa antes de la previsión de los pecados nos parece de todo punto incompaginable con la voluntad salvífica universal de Dios. Claro, nadie se va al infierno si Dios no ve sus pecados. Pero claro, como viene Báñez y dice, pero es que el que peca es porque Dios no le da la gracia. Y no le da la gracia para que no peque, porque las gracias que le daría para que no peque están dirigidas por la gracia final. A su modo de entender estúpido, de gracia final, extraordinaria y no ordinaria. Así de claro. Entonces el problema no es complicado. El problema lo han hecho complicado los burros doctores, que más le valdría haber sido vendepepinos en el mercado, con mucha honra y dignidad, pero no teólogos. Y encima, la Compañía de Jesús y los dominicos y los 3 papas que he mencionado, que terminan en nada. Y los otros que tampoco hicieron nada. ¿Quién no quiere cambiar una iglesia así? Es que yo no puedo vivir en una iglesia cuáquera, protestantizada. Eso es protestantismo puro. ¿Dónde está el amor de Dios? La misericordia de Dios.
Todo aquel que invoca al Señor se salva, aunque sea el último instante, aunque se haya suicidado tirándose por el puente y se arrepiente antes de que se estrelle su cerebro contra el suelo, como pasó, creo yo, con, no sé, esa anécdota del cura de Arzo, que otro santo fue. Entonces esa idea que Dios elige a algunos, no, Dios elige a todos los que le corresponden a su gracia, que las da para hacer el bien y en la cual le contiene. Si siguen en esas gracias correspondiendo, haciendo el bien y evitando el mal, hasta la última, la final. Por eso el ejemplo de la puerta, de las 1000 puertas, en cada puerta una llave. Con la primera llave, por gracia de Dios, abro la primera puerta. Y si sigo caminando y llego hasta la segunda puerta con la llave, y abro. Pero si cojo la llave y la tiro, ya no puedo seguir pasando. Y aunque Dios me va a dar de nuevo otro duplicado, por decirlo así, a ver qué pasa. Entonces han confundido por una miopía intelectual increíble que desprestigia la divinidad y majestad de Dios en su bondad, en su misericordia y en su justicia. Entonces, esa es la gracia que no está prometida, la extraordinaria, no la ordinaria eficaz. Ese es todo el cuento. Y la doble predestinación, ordinaria y extraordinaria. Y esos extraordinarios son como la Virgen Inmaculada, o como San Juan, nacido sin pecado original, santificado en el vientre, o otros grandes santos que sirvieron en su momento para los designios de la providencia de Dios. Entonces la discusión teológica llevada como la quieren llevar muy doctamente, y entonces ante previsa merita o post previsa merita, es una estupidez, porque las dos son válidas, las dos son verdaderas dentro de su contexto. Si me refiero a la predestinación extraordinaria, es antes de toda previsión de los méritos. Y si es la ordinaria, es después de la previsión de los méritos. Así de claro y de sencillo. O sea que los ignorantes, los burros y los brutos, no son los que andan en burro por la calle. Esta es gente que hace lo que puede. Son los burros, brutos, clérigos, sacerdotes, jerarquía, teólogos, papas, cardenales, que no conocen la teología divina, la sacra ciencia teológica. Ese es el problema. Y por eso nadie se la ha medido así. Nadie. Y cuando digo nadie, es nadie. Che, vos sos el único. Sí, maestro, soy yo. Lamento. Porque todos
han bypassado el problema. Lo tocan, lo mencionan, pero de a pellizquito nomás. Y bueno, por eso no se habla. Por eso Monseñor Lefebvre no hable mucho de la predestinación. Un doctor en teología y filosofía. El padre Castellani, que le preguntan sobre Sánchez Abelendas y dice, no, sí, está bien, hay que bien entenderlo, pero es ortodoxo, pero no me explicó lo de la predestinación. Y parece ser, por lo que él dice, y como buen jesuita, que sigue el congruismo de Suárez y de San Roberto Belarmino. Un gran santo San Roberto Belarmino, pero bueno, jesuita al fin y al cabo, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces, los dos grandes personajes son Muñiz y Solá, pero claro, cuidándose de que no les caiga la iglesia o la jerarquía de la iglesia encima y los aplaste. Pero a mí, ¿quién me va a aplastar? ¿De qué iglesia me hablan? Si está usurpada, como me dice Viganó, por un enemigo jurado de la iglesia. Libertad, pero bien usada. Y en la verdad, para que seamos verdaderamente libres. La verdad os hará libres. Entonces una iglesia así, de encorsetada, de farisea, de desesperante, había que cambiar. Como fuera el lugar, hay que cambiar. Es como el que quiere cambiar de mujer, pero no le quiere decir fea. Por fea te quiero cambiar, entonces para no ofenderla, no, bueno, porque la otra... Pero en el fondo es eso. No se podía sostener una jerarquía anquilosada en un error tan grave que conculcaba la infalibilidad, la ciencia divina, el amor divino, la misericordia divina y la justicia de Dios. Yo no tengo que ver a nadie en el infierno para hablar de la justicia de Dios, porque la justicia no es condenar. Ese es otro concepto, es imbécil. La justicia es procurar el bien común. Pero ¿qué le vamos a pedir a Garigula Grange, por favor? Y es uno de los teólogos franchutes de alto vuelo en el angélico y en la fraternidad. Pues bien, entonces queda claro. Una predestinación extraordinaria y una predestinación ordinaria. La extraordinaria es antes de la previsión de los méritos, porque yo quiero que la Virgen María sea inmaculada por ser la Madre de Dios y ¡pum!, le voy a dar todas las gracias extraordinarias, eficaces, infalibles. O se las voy a dar a San Juan, pero no antes de ser concebido, porque Inmaculada Concepción es una solamente, la Madre de Dios, pero en el vientre. O a otros después del vientre. O a otros después de que hayan cometido algunos pecadillos no muy grandes. Y al común de los mortales
le voy a dar la predestinación post previsa merita, después de prever los méritos que yo le doy con las gracias de la providencia general, incluyéndole en el combo la gracia de eficaces, ordinarias e incluida la final. Y así el que se condena es porque se le da su gana. Porque de otro modo, si todo fuera como dice Báñez, y me pongo yo porque el burro adelante para que no se espante, aunque preferiría poner a otro, ¿no?, de ejemplo de que lo cuelgue. Si yo no estoy predestinado, ¿para qué soy cura? ¿Para qué hablo? ¿Para qué comulgo? ¿Por qué no me degenero con tanta negrita y chica bonita que hay por ahí? Y todavía no soy gayso, entonces aprovechemos. O lo que fuera. Si total, me voy a condenar igual. Ah, no, pero vas a ir más profundo al infierno. ¿Y a mí qué me importa? Si ya estoy condenado, ¿qué me importa? Vas para la cárcel eterna. Entonces nada de lo que haga valga. Eso es absurdo, es ilógico. Como el caso contrario, estoy predestinado y me voy a salvar. Así que hago lo que quiera, mato, fornico, hago lo que se me da la gana. Total, me voy a salvar. Otra estupidez más. Pero a esos ejemplos se reduce la estupidez teológica de Báñez, aunque el bruto y los que lo siguen no se den cuenta. Porque Dios me está predestinando ordinariamente, dándome las gracias suficientes y dentro de ellas incuadas las gracias eficaces y dentro de ellas la última eficaz, que es la final. Si yo voy correspondiendo como debe de ser, libremente, de manera defectible, que es el operar de la naturaleza humana, con la ayuda de la gracia de Dios. Pero no creer que todas las gracias de Dios, para que sirvan, tienen que ser infalibles. Hay unas infalibles y otras no infalibles. Y las no infalibles no es que no sirvan para nada, sino que sirven para hacer el bien, pero puede ser impedido, restringido. Esto no lo entendió Báñez. Pues bien, y de los otros no hablemos porque ya están en el error completo, porque no tienen los principios tomistas que Báñez quería defender. Como buen miope que es, no defendió nada. Entonces la cuestión queda aclarada, espero, y si no, háganmelo saber y daré más ejemplos. Pero todo el mundo tiene, sin que se lo digan, la conciencia de que hay que hacer el bien y evitar el mal. Y si yo invoco a Dios para que me dé las gracias, si hago el bien, voy camino al cielo. Si hago el mal, voy camino al infierno. Entonces Dios no elige a algunos para que vayan al cielo y otros los deja negativamente sin elegirlos, pero se van a ir inexorablemente al infierno. Como lo dijo a lo burro, pero sinceramente, Calvino: Dios predestina al cielo y predestina al infierno. Los bañesianos no, predestina al cielo, y no es predestinación al infierno, sino reprobación, y no positiva, sino negativa. Pero
el resultado es el mismo. No me eligió para allá. Y bueno, los que no entraron en el avión se quedan. Los que no entraron en el barco se quedan. Entonces, que quede claro. Y por eso todo el bien que yo haga, tanto en el orden natural como en el sobrenatural, con la gracia, lo hago porque Dios me da la premoción y la moción física, natural o sobrenatural. Y todo el mal que yo lo haga, en el orden natural y en el orden sobrenatural, es que dándome Dios la premoción y moción física, natural y sobrenatural, llamadas gracias, yo no las secundo, las desvío. Y eso depende de mí, no de Dios. Por eso entonces, todo el bien que hago lo hago por Dios, en primer lugar, y porque yo también libremente correspondo. Y el mal que hago, lo hago por mi culpa, y absoluta y exclusiva culpa. Entonces, si se entienden estas cosas, no hay desesperación, y se ve el amor y la misericordia de Dios. Pero como también los hombres de iglesia cayeron en el terrorismo para dominar, así como todo subversivo, por el terror, la represión, entonces también a las ovejas, para tenerlas controladas estúpidamente por mercenarios que no servían para ser del clero. Terror. Lo que no me hace pecar no es el miedo, es el amor a Dios. Y el miedo es un freno de emergencia. Que es muy distinto. Es en el amor, no en el miedo ni en el terror. La atrición es miedo, pero no es contrición, que es amor. Pero es que no les da la cabeza, no le puede dar, porque cuando a uno le hicieron la cabeza cuadrada o redonda, ya una vez que se consolidó, ¿quién la cambia? Pues bien, yo le doy gracias a Dios, porque esto yo me preocupaba desde el primer instante en el seminario. No es de hoy. Es hoy que ya no aguanto más y lo largo. Y además, por ahí uno iba a decir algo que no tiene nada que ver con el sermón, pero sí con una aclaración. Cuando yo dije erróneamente de las 70 semanas, inducido en el error por los mismos doctos y maestros en los cuales me confiaba, pero que siempre llevan un lastre. Entonces, que no me encajaba la última semana, donde se debía de operar la conversión de los judíos de paso, sin la parusía. Entonces yo dije, bueno, ¿será que será después? Que es un error, porque con las 70 semanas se acaba este siglo y comienza la parusía. Y es el tiempo que Dios le dio en la visión a Daniel para que se calmara del desastre que veía del pueblo elegido, y entonces cómo se convertiría y el reino del Mesías
pasadas las 70 semanas. Pero alguien por ahí, no voy a decir el nombre, y sé quién es, porque somos pocos, nos conocemos mucho, y esto le va a doler, pero que le duela, para que sepa con quién se mete. A mí al principio me dejó y dije, sí, tienes razón. Hasta le voy a decir, pero como sé que es orgulloso, ¿para qué le voy a fomentar yo su orgullo con mi estúpida humildad? No le digo nada y ya está, pero sí, pensé yo, ¿cómo es posible que 7 semanas equivalgan a 1000 años? En ninguna parte de la Escritura está. Pero está en la liturgia. Los 4 domingos de Adviento, 4 semanas, de 7 días, no me están prefigurando simbólicamente los 4000 años, desde Adán hasta la encarnación. Entonces, una semana vale por 1000 días. Le contesto al curita esto, para que se dé cuenta que en eso la objeción que me puso no es válida, era tonta y estúpida. Y yo, que metí la pata en querer ponerla en el milenio. No, es antes del milenio, las 70 semanas. Pero la conversión no va incluida. La conversión viene por la predicación de Elías y Enoc, pero a través de sus discípulos y a través de lo que ellos fomentaron, y que una vez muertos y que viene nuestro Señor en la parucía, ahí se produce, o a partir de ahí se produce la conversión de los judíos, como dice el padre Rovira. Pero bueno, entonces dejémonos de tantas historias y volviendo a la predestinación, espero que así veamos la profundidad del amor de Dios y de su misericordia, y que es gratuito, porque la gracia es gratuita y todo es gratuito. La misma vida somos, nos movemos y subsistimos, dicen los hechos, en Dios, por Dios. Nosotros no somos seres independientes, somos dependientes de Dios. Dependemos de Dios. Ese es el orgullo, la independencia inmarcesible de la gloria de los imbéciles. Ese es el non serviam. Dependemos de Dios hasta cuando estoy en el baño excrementando, perdón, hay una palabrita. Hasta ahí, para que me entiendan. Yo no puedo moverme, respirar, suspirar, si no es en Dios, que me mantiene en el ser y en el existir. Y a todo el cosmos. Y dejémonos de los científicos imbéciles que no hacen ciencia, sino mitología antirreligiosa y anticatólica. Todo depende de Dios, porque Él ha creado todo. Y todo ser creado depende de la causa que lo ha hecho. Y es permanente esa dependencia. Dejaría de existir, de ser. Por eso se habla de la creación ex nihilo, que muchos no la entienden, los griegos no la entendían, la materia era eterna. No es que con la nada o de la nada se haga algo, eso es una estupidez, sino que eso, que es,
no es si Dios no lo hace. Y que Dios no lo hace con nada, ni a partir de nada, sino que no habiendo nada, quiero que el mundo sea. Y quiero que el mundo sea y el hombre sea porque quiero encarnarme para difundir mi divinidad fuera de la Trinidad en la encarnación de Cristo. Y por eso hago el mundo y el hombre y todo lo que hay. Y por eso a todos le ofrezco la vida eterna. Y no todos responden. Pues bien, espero que estas cosas nos llenen el alma y nos ayuden a poder seguir resistiendo. Y así con amor corresponder a Dios, nuestro Padre que está en los cielos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.